Bienvenidos al Noticiero Internacional W. Mi nombre es Diego Leighton, quien nos va a estar acompañando en la siguiente emisión. El caso de hoy será el caso de Dominic Ongwen. A continuación, la reportera Brigitte nos informará sobre el caso. Buenas noches, Brigitte. ¿Qué nos puede decir sobre este caso? Buenas noches, Diego. Buenas noches para todos. Dominic Ongwen era conocido como uno de los comandantes más despiadados del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Su familia indica que nació en 1980 y que el grupo rebelde lo secuestró cuando se dirigía a su escuela en 1990, es decir, cuando tenía 10 años. En este grupo fue sometido a un estricto adoctrinamiento durante el cual presenció violentos asesinatos y soportó la tortura en carne propia. Luego, altos líderes del grupo le dieron entrenamiento militar y finalmente se convirtió en comandante del Ejército de Resistencia del Señor. El Ejército de Resistencia del Señor es conocido por sus siglas en inglés LRA. El Ejército de Resistencia del Señor surgió en el norte de Uganda en la década de 1980 como un movimiento que presentaba como cristiano y que pretendía la creación de una república basada en los 10 mandamientos. Este grupo estaba en rebelión contra el gobierno de Uganda y ha estado desde los años 90 participando en secuestros, matanzas y mutilaciones de miles de civiles en África Central. En 2001, el Departamento de Estado norteamericano incluyó a este ejército en su lista de organizaciones terroristas y en diciembre del 2003, el gobierno de Uganda remitió los nombres de 5 de los altos líderes de este grupo a la Corte Penal Internacional. En consecuencia, en julio del 2005, la CPI dictó órdenes de detención de Joseph Kony, quien es ahorita fugitivo, Rasta Luwija, fallecido, Odiambo, fallecido, Dominic Ongwen, que es la persona de la que estamos hablando, que está actualmente preso, y Vincent Oti, fallecido. En el periodo comprendido entre 2008 y 2012, Human Rights Watch documentó los asesinatos de más de 2.600 civiles y más de 4.000 secuestros llevados a cabo por este grupo en el noreste del Congo, República Centroafricana, y Sudán del Sur. Más de 400 personas fueron desplazadas de sus hogares en esta región debido a los ataques del LRA. Para continuar, desde otra sala de emisión nos acompaña la reportera Dania. Buenas noches, Dania. Buenas noches para todos. Para complementar ya lo mencionado, después de que las fuerzas de la LRA abandonaran el norte de Uganda en 2005 y 2006, las tropas bajo el mando de Ongwen aterrizaron repetidamente a las comunidades en los distritos de Haut-Uele y Bas-Uele en el Congo. Estas tropas fueron responsables de algunos de los ataques más crueles del LRA en los años siguientes, incluidas las masacres de Makombo en 2009, uno de los peores durante la larga y brutal historia del LRA. Las tropas bajo el mando de Owen mataron al menos a 345 civiles y secuestraron a otros 250, incluidos al menos 80 niños durante un ataque de 4 días en el área de Makombo, en el noreste del Congo. Dominic Ongwen se convirtió en el primer sospechoso del Ejército de Resistencia del Señor en ser transferido a la CPI luego de entregarse a las tropas de Estados Unidos en enero de 2015 en la República Centroafricana. Una década después de la emisión de las órdenes de arresto en contra de 5 comandantes del ERS, los jueces de la CPI separaron el caso de Ongwen del caso del líder del ERS, Joseph Kony, y otros sospechosos del LRA. El 21 de enero del 2016 tuvo lugar la primera audiencia importante en el Tribunal Penal Internacional para el líder del Ejército de la Resistencia del señor Dominic Ongwen. Ongwen es el primer ex niño soldado en enfrentar cargos ante la CPI. Se presume que el ERS habría abducido alrededor de 30.000 niños para participar en sus filas. Tras ser forzados a realizar entrenamiento militar, estos niños fueron abducidos regularmente, eran forzados a asesinar a adultos o a otros niños que transgreden las estrictas normas de la LRA o que trataban de escapar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dania. Ahora desde otra sala de emisión se encuentra la reportera Paula Roa, quien nos explicará el marco jurídico aplicable a este caso.
Buenas noches, claro que sí, Diego. Para contextualizar un poco el marco jurídico aplicable al caso, en este fallo ha operado la responsabilidad del artículo 25 del Estatuto de Roma en relación a la responsabilidad penal individual por aquellos crímenes cometidos directa e indirectamente por el acusado, estipulando así entonces que nos encontramos frente a un marco de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Dominic Ongwen fue encontrado culpable por responsabilidad directa e indirecta de crímenes de esclavitud sexual, esclavitud, reclutamiento de menores de 15 años, violación, tortura, matrimonio forzado, embarazo forzado, asesinato y tortura en relación con los artículos séptimo, crimen de lesa humanidad y octavo, crimen de guerra del Estatuto de Roma. Adicional a lo interior, el principio fundamental de complementariedad del Estatuto de Roma que obliga a los Estados miembros de la CPI a asumir la responsabilidad principal de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes del Estatuto estará expuesto durante el juicio de Owen mientras se desarrollan los procedimientos internos contra Tomás Cuyelo en la División de Crímenes Internacionales en Uganda. Adicional a eso, la política de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional relativa a los niños. Esta política fue el resultado de las tareas de investigación, redacción y edición de un grupo de trabajo formado por personal de distintas subunidades de la Fiscalía y junto con la asesora especial de la Fiscalía en materia de niños en conflictos armados, claro está, y niños afectados por tales conflictos. Ese enfoque en particular se basa en el respeto por el derecho de los niños y está orientado por los principios generales de la Convención de 1989 sobre los derechos del niño. No discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y también el derecho a expresar sus opiniones y a que éstas sean consideradas. Perfecto. Muchas gracias, reportera Paula. Ahora, desde otra sala de emisión se encuentra la reportera María Paula Gómez, quien nos dará a conocer unos conceptos claves a tener en cuenta en esta emisión. Buenas noches, María Paula. Buenas noches para todos. Bueno, antes de dirigirnos a la sala donde se encuentran las personas parte de este caso, debemos tener en cuenta que Uganda es un país soberano situado en África Oriental. El país limita al este con Kenia, al norte con Sudán del Sur, al oeste con República Democrática del Congo y al sureste con Ruanda y Tanzania. Uganda se encuentra en la región de los Grandes Lagos de África. La parte sur del país incluye una parte sustancial del lago de Victoria, compartido con Kenia y Tanzania. También es muy importante tener en cuenta que los delitos de lesa humanidad se entienden como aquellos delitos en que el perjuicio, es decir, muerte, violación, desaparición, deportación, detención ilegal, sometimiento a esclavitud o explotación sexual, se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, o por razón de pertenencia, pues de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos inaceptables, como lo son políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, o en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. La masacre se refiere a ese asesinato que se realiza a múltiples personas indefensas sin ningún tipo de piedad. Suelen producirse por diferentes motivos como discriminación, racismo, negocios, temas pasionales y demás. Por lo general, esta clase de asesinatos son ejecutados por personas que actúan solas o en grupos, quienes además suelen contar con una fuerte dotación de armamento que les permite atacar a varias personas a la vez. La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente con vocación universal de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por medio del Estatuto de Roma, con sede en La Haya y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad, como lo es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Entonces, los crímenes de guerra se entienden como esa violación de los usos y costumbres de la guerra, que podrían constituirse en asesinatos, malos tratos, deportación y trabajos forzados a civiles y prisioneros, ejecución de rehenes y destrucciones no debidas a razones militares. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión.
ahora nos dirigimos a la sede donde se llevó a cabo la audiencia y juzgamiento del señor Desde la Dominic. Ya nos acompañan las partes del proceso llevado en contra de Dominic Odwen. Le doy paso a las partes para que se presenten y nos den su opinión sobre el caso. Buenas noches, mi nombre es Andrea Tuta y represento al fiscal de la Corte Penal Internacional. Buenas noches para todos. Mi nombre es Estefanía Rodríguez y represento a Dominic como soy la defensa. Buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Sánchez y represento la Oficina Pública de la Defensa de las Víctimas. Buenas noches para todos. Mi nombre es Vanessa Bernal y soy una de las víctimas y también actúo como representante de las demás víctimas. Buenas noches, yo estaré representando a Dominic Owen. En la audiencia de confirmación de cargos, como fiscal, apliqué una nueva estrategia de acusación, a través de la cual se expandieron los cargos y así Owen, acusado de 70 cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con 19 acusaciones que abordan la ausencia en primera instancia de crímenes sexuales y de género específicos. Esto incluye el matrimonio forzado, que no se menciona explícitamente en el Estatuto de Roma, sino que se presenta como una consecuencia perjudicial recurrente del conflicto armado. También se agregó el reclutamiento de niños soldados, una práctica presuntamente sistemática del LRA, el Ejército de Resistencia del Señor. La apertura del juicio coincide con el lanzamiento de la Fiscalía de su nueva política sobre los niños en noviembre de 2016 para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos dirigidos contra los niños o que los afectan desproporcionadamente. Señora fiscal, si bien usted plantea esta teoría del caso, la defensa plantea dos circunstancias eximientes de responsabilidad penal: enfermedad o deficiencia mental privativa de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley. Esto está descrito en el artículo 31.1a del Estatuto de Roma, y coacción dimanante de una amenaza de muerte inminente o de lesiones corporales graves continuadas inminentes para él o para otra persona por la que se hubiera visto compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no hubiera la intención de causar un daño mayor que el que se le proponía evitar, como lo dispone el artículo 31.1d. Abogada de la defensa, tenga en cuenta que los más de los 70 cargos de acusación fiscal incluían, entre otros, crímenes de guerra y de lesa humanidad, de tortura, violación sexual, esclavitud sexual, embarazo forzado, uso de niños soldado y otros actos inhumanos como matrimonios forzados, catalogando entonces el embarazo forzado como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, y el matrimonio forzado como crimen de lesa humanidad. Adicional a ello, abogada Estefanía, no estoy de acuerdo con los eximentes de responsabilidad que usted plantea, ya que Dominic es responsable de sus actos y se encontraba en pleno uso de sus facultades cuando tomaba las decisiones como comandante y obligaba a las mujeres a tener relaciones forzosas, aún así a tener los hijos frutos de este acceso, según declaraciones de testigos y mujeres que eran esclavizadas. Doctora Paula Sánchez, es importante contextualizar el porqué de estos eximentes de responsabilidad. Con respecto a la primera circunstancia eximente alegada, se argumenta como consecuencia del padecimiento que atravesó de niño Dominic Ongwen, ya que sufría de una severa depresión, de un desorden de estrés postraumático y disociado, que incluía la despersonalización y el desorden de identidades múltiples, así como da una ideación suicida y un alto riesgo de cometer suicidio, de amnesia disociativa y de síntomas obsesivos compulsivos. Por lo tanto, al padecer de este trastorno mental que les acabo de explicar, como consecuencia pues de lo vivido por este grupo desde que Dominic era muy pequeño, no se encontraba consciente obviamente de sus acciones, por lo tanto no estamos de acuerdo de que sea juzgado de esta manera como lo plantea la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas y la Fiscalía. Además, de acuerdo a estos eximentes, también es importante mencionar que Dominic no quiso este futuro para él, ya que claramente él fue obligado cuando tenía 10 años a ser parte de este ejército, es decir, Ongwen actuó bajo coacción, lo cual lo lleva a ser víctima antes que perpetrador. Yo me pongo a lo que la Fiscalía y la doctora Paula Sánchez argumentan.
Yo no acepté ninguno de los cargos en mi contra. En el nombre de Dios, declaré ante la corte que el ejército de resistencia del Señor en muchas ocasiones me obligó a comer alubias empapadas en las sangres de las primeras personas, las que me impusieron matar como un proceso iniciativo, lo cual me expreso ante este tribunal internacional, que en tantas acusaciones en mi contra no soporto más, cuando yo también fui una víctima del secuestro de niños. Ahí empezó todo. Fui reclutado cuando tenía solamente 10 años, en un trayecto entre mi casa y la escuela. Tuve que presenciar crímenes terribles y fui forzado a participar en incidentes violentos. Si bien este señor no quiere asumir su responsabilidad como víctima, le recuerdo que usted ordenó secuestros de niños y la muerte a tiros y a machetazos de los mayores, el terror de las marchas forzadas hasta los campamentos del LRA en los que los bebés eran arrancados de los brazos de sus madres y abandonados en el bosque porque su llanto le molestaban, los débiles golpeados hasta la muerte, el saqueo y la destrucción. El hecho de que usted haya vivido estos hechos traumáticos no nos hace responsable de sus acciones y repercusiones hacia nosotros, pero esto a usted sí lo convierte en perpetrador y a nosotros en víctimas de estos hechos destrozados. Usted no es una víctima como lo argumenta su defensa. Doctora Estefanía y señor Owen, usted no puede indicar que Dominic es una víctima cuando él infligió un dolor indescriptible a sus víctimas durante su mayoría de edad. Entre los demás crímenes probados hubo quema de casas, destrucción y pillaje. Él pudo cambiar la historia, pero su decisión fue repetirla. Por ello, ante la gravedad, es preciso mencionar que por los crímenes que ha cometido Dominic, solicitamos en varias oportunidades como defensa de las víctimas la cadena perpetua de este señor. Un momento, doctora Paula Sánchez. Si bien Dominic cometió errores y se arrepiente de esto, le preciso nuevamente que él también es víctima de este conflicto. Owen pasó por rituales sangrientos. Estos incluyen matar a otros niños en su misma situación que quisieran huir, incluso a sus propios hermanos y también adultos, y así muchas situaciones de sufrimiento vividas cuando era apenas un niño, razón por la cual no se le puede condenar eternamente y esta situación es una atenuante para su condena. Además, es preciso mencionar que el gobierno de Uganda es responsable de las desgracias vividas por Dominic por fracasar en rescatarlos de las manos de estos terribles grupos del, del ejército del Señor, y hacer caso omiso de los 25 años de esclavitud y trabajos forzados a los que él fue sometido. Doctora Estefanía, aunque lo que usted indica es verdadero, Owen, dentro de su poder como comandante, forzó a varias mujeres a convertirse en sus esposas y sirvientas, y le dijo al resto que los menores serían entrenados como niños soldado. Las niñas eran regaladas como esclavas sexuales a los milicianos, y si no cumplían con sus deberes, eran apaleadas, a veces hasta la muerte. Las que se negaban o cometían errores al servir a sus dueños podían morir a golpes o ser obligadas a matar a palos a otras, como lo ha señalado las más de 4.000 víctimas de estos hechos. Recordemos que el LRA secuestró a más de 30.000 niños y niñas y los obligó a convertirse en soldados, trabajadores y esclavos sexuales, grupo que era dirigido por el señor Dominic Owen. Los obligaron a golpear o a pisotear hasta la muerte a otros niños que intentaron escapar y le dijeron repetidamente que los matarían si intentaban escapar. En el apogeo de la actividad del LRA, a principios de la década del 2000, hasta 40.000 niños conocidos como los viajeros nocturnos cada noche huían de sus hogares en el campo para dormir en la relativa seguridad de las ciudades para evitar precisamente esos secuestros. Además, un suceso que me marcó mucho fue el matrimonio forzado. No quería yacer con un hombre mayor y de esta forma. Tenía miedo a negarme, a ser su esposa a la fuerza, pero ante una muerte segura, ¿qué elegirían ustedes? Teniendo en cuenta lo relatado por la víctima sobre el matrimonio forzoso, es importante resaltar que Owen tuvo varios hijos con 7 de ellas en estas condiciones. Su actuar nunca fue de arrepentimiento. Si bien todo lo que ustedes han dicho, también cabe resaltar que como defensa argumenté en la corte, y también solicité al tribunal conceder a Dominic Owen
la libertad provisional o alternativamente restaurar los privilegios de comunicación del señor Owen con fundamento en el artículo 60, numeral 2 del Estatuto de Roma, en el que se faculta a la defensa para que solicite la libertad provisional, decidiendo de esta situación la Sala de Cuestiones Preliminares. Por parte de la Fiscalía se incorporaron aproximadamente 24 testigos que apoyan lo mencionado por el representante de víctimas. Doctora Estefanía, es importante mencionarle que la Fiscalía se opuso a su solicitud. En primer lugar, la detención del señor Owen todavía está justificada en virtud de los artículos 60 y 58 del Estatuto de Roma, para asegurar que, después de evadir el arresto por más de 9 años, comparece a juicio para hacerle frente a los 70 cargos confirmados en su contra y no obstruyan ni pongan en peligro la integridad del proceso judicial. En segundo lugar, la sala descubrió que las restricciones de comunicación siguen justificadas en la etapa actual y la justificación de la defensa no justifica la reconsideración de la conclusión. Aunado a lo anterior, la única fase articulada para la comunicación no restringida es el contacto con los presuntos hijos. Sin embargo, el señor Owen no solicitó incluir estos niños en su lista de contactos. No se le permite este tipo de comunicación para que no influya en los testigos. You say you do recall that you answered that you do not understand the charges. Do you recall saying, give it a second thought, that you have, and I quote, said that you read and understood the document containing the charges? I did understand the document containing the, I did understand the document containing the charges, but not the charges, because the charges I do understand as being brought against the LRA as but not me, because I'm not the LRA. The LRA is Joseph Kony, who is the leader of the LRA. Is it correct that you received the decision confirming the 70 charges also in Acholi? Yes, I did receive the charges in Acholi, but I reiterate, it is the LRA who abducted people in northern Uganda. The LRA killed people in northern Uganda. LRA committed atrocities in northern Uganda, and I'm one of the people against whom the LRA committed atrocities. But it's not me, Dominic Ongwen, personally, who is the LRA. It's enough to give us a certain basis to decide on the question if the accused understands the nature of the charges. But we will have to deliberate on that, of course, for a couple of minutes. I would say we will be back at approximately 15 minutes. All rise. We will... En conclusión, si bien es cierto, Owen sufrió mucho después de ser secuestrado por dicho grupo cuando era tan solo un niño de 10 años, Dominic estaba siendo juzgado por delitos cometidos como un adulto plenamente responsable y como comandante del Ejército de Resistencia del Señor entre mediados y finales de los 20. Fue durante el periodo de 3 años examinando por el tribunal, desde julio del 2002 hasta diciembre del 2005, cuando Owen pasó de comandante de batallón del Ejército de Resistencia del Señor a jefe de brigada Cinia con un rango de brigadier, supervisando a varios cientos de soldados. Por tanto, la sala determinó que Dominic Owen es totalmente responsable de todos estos crímenes. La sala no encontró evidencia que sustente la afirmación de que padeció alguna enfermedad o un trastorno mental durante el periodo relevante de los cargos, o cometió estos delitos bajo coacción o bajo alguna amenaza. Por lo anterior, la Corte de la CPI resolvió condenar a Dominic Owen a 25 años de prisión por 61 cargos probados. Esto es todo por hoy y los esperamos para la siguiente emisión. Muchas gracias.